Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Continuamos recorriendo juntos este itinerario de los discípulos misioneros en este módulo dedicado a la consolidación de las primeras comunidades cristianas con la fuerza del Espíritu de Jesús. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes, queridos hermanos, maestros, alumnos, amigos que nos acompañan. Sean pues bienvenidos. Ahora nos encontramos ya en la lección número 11 y con esta lección entramos en la segunda y última parte de este módulo que juntos estamos compartiendo. Vamos pues a iniciar los trabajos de esta tarde, poniéndonos en las manos del Señor y ubicándonos pues en el trabajo que ahora juntos vamos a realizar. La lección de esta tarde corresponde al tema número 11 y está titulado El don del Espíritu a los samaritanos y a los paganos. ¿Les parece si comenzamos con nuestro momento de oración, poniéndonos en las manos de Dios y consagrándole a Él el trabajo de esta tarde? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración por el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues, hermanos, reunidos y asistidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos un poquito lo que vimos en la última lección y el recorrido que ya llevamos hecho para podernos plantear ahora el trabajo de la presente lección. Miren, ahí en el enlace encontramos nosotros dos ideas principales que nos van a ayudar a ubicarnos. Hemos reflexionado que el impulso misionero del Espíritu Santo y la predicación de la palabra son los elementos esenciales que han estructurado las primeras comunidades cristianas. ¿Recuerdan? A lo largo de las primeras 10 lecciones fuimos haciendo un recorrido sobre el libro de los Hechos y cómo es el mismo Espíritu de Jesús y la fuerza de la palabra quienes a final de cuentas consolidan la comunidad cristiana. Ahora, en esta lección, vamos a descubrir que desde los inicios del nuevo pueblo de Cristo, de Dios, el mismo Espíritu ayuda a valorar la unidad, universalidad y apostolicidad de la Iglesia. Echando una mirada a los samaritanos y las gracias que el Espíritu de Jesús derramó sobre ellos y también sobre algunos paganos como el centurión Cornelio, vamos a comprobar esto, el poder del Espíritu y lo que Él provoca cuando entra en la vida y en el alma de aquellos hermanos que están dispuestos a recibirlo. Así pues, nos vamos a plantear el siguiente objetivo, un objetivo doble. Primero, valorar la universalidad de la salvación según el designio de Dios. Y segundo, descubrir el don del Espíritu Santo del que nadie tiene la exclusiva. Con estas ideas, pues, vamos a arrancar
la lección de esta tarde. Como siempre, nuestro punto de partida, la palabra divina, la Sagrada Escritura. Hoy se nos ofrece una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 10 y los versos del 44 y hasta el 48 inclusive. Allí encontramos contenido lo siguiente. Dice la palabra divina: Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces dijo Pedro: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igualmente que nosotros? Allí en casa, los invito, queridos amigos, a que vuelvan a leer directamente de su Sagrada Escritura esta cita, para que puedan comprender el contexto en el que estamos hablando. Ahora estamos en los Hechos de Pedro, donde él inicia el apostolado. Una vez que él y sus hermanos han recibido el Espíritu Divino, ahora ellos salen a los demás pueblos, a las demás comunidades, a anunciar la verdad de Jesús, y el Espíritu Santo comienza a actuar por medio de ellos. En breves 11 numerales vamos a exponerles el contenido de esta lección, que espero, queridos amigos, como las anteriores, sea de gran utilidad, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo ahora en nuestra iglesia, en nuestra parroquia y en nuestra comunidad. Miren, partimos diciendo lo siguiente, que si nosotros leemos paralelamente el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles en estas citas concretas, vamos a encontrar un paralelismo grandioso. En Lucas 24, 45 y 49, Jesús está en el discurso de despedida, les ha dado las últimas recomendaciones a sus apóstoles antes de subir al cielo y les da instrucciones muy precisas de que vayan y anuncien la buena noticia, que serán asistidos por el Espíritu Santo y Él los llevará a los distintos lugares y confines de la tierra para que anuncien la palabra. Y luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, volvemos a encontrar en esta cita cómo es el mismo Jesús el que les vuelve a decir a ellos que van a recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los conducirá a esas comunidades. Así pues, ambas citas nos ubican en esta situación. Hay un programa misionero claro y explícito, dado por Jesús e iluminados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tendrán que hacer ahora los testigos de Jesús? ¿Qué es lo que tendrán que hacer después de que ellos han recibido la fuerza de este Espíritu Divino? Allí se destaca cómo ellos serán los medios, ellos serán los instrumentos, pero como hemos dicho, el Espíritu Santo es el que va a obrar, el que va a realizar verdaderamente el prodigio. Podemos distinguir ciertas etapas que se van presentando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo va actuando el Espíritu Santo. Y con el preámbulo de las primeras 10 lecciones que hemos recorrido juntos, pues ustedes lo podrán entender. Miren, el Espíritu Santo, por decirlo así, comienza su obra el día en que se manifestó en Pentecostés a los discípulos, a los apóstoles en Jerusalén. ¿Recuerdan? Ahí está como la entrada oficial del Espíritu de Jesús en ellos.
Bueno, después del Pentecostés de los apóstoles, va a suceder un acontecimiento semejante, pero entre los samaritanos, que será el tema que hoy veremos en los primeros números. Pero no solamente en los samaritanos, sino también habrá un Pentecostés entre los paganos de Cesarea y también entre los paganos de Éfeso. El acontecimiento de Pentecostés sobre los discípulos y los apóstoles, ustedes y yo ya lo hemos estudiado, y ahora nos vamos a ubicar solamente en el asunto de los samaritanos y de los paganos de Jaffa. Y a esto le vamos a dedicar pues estos puntos. La primera parte de nuestro estudio está en lo que sucedió con los habitantes de Samaria o Samaria, como lo mencionan algunos. Por ahí en este punto número 2, amigos, les aparece un recuadro en donde ustedes podrán tener un poquito el contexto de lo que es Samaria en tiempos de Jesús. Por allí léanlo con atención para que se ubiquen a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Samaria o de los samaritanos. Recuerden ustedes que en el Evangelio de Cristo aparecen mencionados repetidamente estos hermanos o esta comunidad porque estuvieron muy de cerca en la misión evangelizadora de Cristo. Lo que podemos decir acerca de el Espíritu Santo entre los samaritanos es esto. Primero, hay que recordar que los samaritanos viven en la parte norte de Israel, no en el pueblo propiamente judío al que pertenece Jesús. Y hay una grande diferencia entre judíos y samaritanos que ha provocado rencillas, divisiones y hasta malas caras entre unos y otros. Baste recordar, queridos amigos, el pasaje de Jesús con la samaritana en el pozo. ¿Recuerdan ustedes la discusión que se da? La mujer, los argumentos que le pone a Jesús como para no querer tratar con él. Jesús al final revelando su identidad delante de aquella mujer samaritana. Pues bien, recordar cómo los samaritanos no están en comunión con los judíos del sur porque dicen que a Dios no hay que adorarlo en Jerusalén, sino en el monte Garizim. Se consideran enemigos de los judíos. Y hasta en el Evangelio podemos ver cómo Jesús, al querer pasar por Samaria y quedarse en esa ciudad, lo rechazaron, no lo quisieron recibir porque él iba a Jerusalén. Sin embargo, Jesús, sobre todo en sus parábolas, en la parábola del buen samaritano, los pone como ejemplos de hospitalidad. ¿Qué pasó en Samaria con el acontecimiento de los apóstoles una vez que ellos han recibido ya el Espíritu Santo? ¿Por qué vuelve a aparecer Samaria en las páginas del Nuevo Testamento? Bueno, recordemos, porque ya también lo estudiamos, que una vez que los apóstoles y los discípulos radicados en Jerusalén recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, inclusive un poquito provocados por la persecución a la iglesia de Jerusalén, como los apóstoles y discípulos tuvieron que dispersarse, pero en su dispersión no fue en calidad de huida, sino más bien de ir a otras comunidades a anunciar el mensaje de Jesús. En Samaria, al primer discípulo o testigo de Jesús que ubicamos como misionero es al diácono Felipe. Allí ustedes pueden ver en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles lo que llamamos nosotros los hechos del diácono Felipe y cómo es que él comienza a internarse en ese pueblo para anunciar la buena noticia de Jesús, Mesías y Señor. Después de los hechos de Felipe, pues evidentemente
Al traer las noticias de la respuesta de los samaritanos a la evangelización de Felipe, vienen los apóstoles, Pedro y Juan, que vienen a Samaria para completar la predicación iniciada por Felipe. Dice claramente el libro de los Hechos que cuando aparecieron los grandes apóstoles Pedro y Juan a continuar el trabajo de Felipe, estos dos apóstoles oraron e impusieron las manos sobre los samaritanos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Se dice propiamente que Pedro y Juan administraron el sacramento de la confirmación a los samaritanos que ya habían recibido el bautismo por medio del apostolado de Felipe. Aquí Pedro y Juan pidieron el Espíritu Santo para los samaritanos. Pero seguimos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que el Espíritu Santo evidentemente vino sobre aquellos samaritanos. Es verdad que a diferencia del Pentecostés que habían recibido los apóstoles en Jerusalén, con el viento, con las ráfagas, con las lenguas de fuego que se posaron sobre ellos, es decir, manifestaciones particulares, se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en Samaria no hubo tal manifestación. Se dice que después del bautismo que recibieron por medio de Felipe y de la imposición de manos que recibieron a través de Pedro y Juan y vino el Espíritu Santo, efectivamente se constató la presencia del Espíritu de Jesús sobre ellos, pero no hubo un acontecimiento así como parecido o paralelo al que habían recibido los apóstoles en Jerusalén. Sin embargo, con la imposición de las manos de Pedro y de Juan, hemos dicho, los samaritanos recibieron auténticamente el Espíritu Santo. Cuando leemos detenidamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos algo que nos llama especialmente la atención. Volvemos a la idea. Aunque la Sagrada Escritura no dice que entre los samaritanos hubiese sucedido un Pentecostés parecido al de los judíos en Jerusalén, resulta que hay un detalle que leemos en el libro de los Hechos y que habla de la presencia de un tal mago llamado Simón, que cuando vio cómo los apóstoles Pedro y Juan impusieron las manos sobre los samaritanos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, este tal Simón el mago quiso comprar con dinero a los apóstoles el poder que ellos tenían en sus manos para hacer milagros. Esto supone que aunque el libro de los Hechos entonces no habla de manifestaciones extraordinarias de un Pentecostés en Samaria, algo sucedió allí, de tal manera que Simón el mago es capaz de comprobar que con la imposición de las manos sucedió algo extraordinario entre los samaritanos. Es de destacar que como solo los apóstoles venidos de Jerusalén son los indicados para imponer las manos y para hacer venir el Espíritu de Jesús. Auténtica comunión con la Iglesia Madre y auténtico reconocimiento que los grandes apóstoles son los indicados para hacer venir el Espíritu de Cristo. Así, el trabajo que se ha realizado en Samaria, queridos amigos, nos da a entender que las palabras de Jesús se han estado cumpliendo. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Es el mismo Espíritu de Jesús entonces el que los está impulsando, el que los está llevando, el que los está conduciendo
a esos apóstoles y discípulos para que vayan a las nuevas comunidades. Y aquí podemos entender entonces que la misión de los testigos de Jesús está destinada a ir mucho más allá de Jerusalén. Una misión que estará siempre abierta a todos los pueblos y comunidades, respondiendo pues al mandato de Jesús. Pueden ustedes leer con mucho detenimiento en su Sagrada Escritura, vuelvo a decir, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los hechos de Pedro y de Juan en la comunidad de Samaria. Ahora vamos a ver otro acontecimiento que está relatado también en el libro de los Hechos. El Pentecostés que vivieron los paganos de la comunidad de Jaffa, y especialmente en el personaje del centurión Cornelio, un pasaje que supongo ustedes conocerán muy bien. El Pentecostés entre los paganos de Jaffa se encuadra, como todos sabemos, en el relato de la conversión del centurión Cornelio y de su familia gracias a la predicación de Pedro. Vamos a destacar en este punto, queridos amigos, cómo la venida del Espíritu de Jesús sobre Cornelio y su familia va a tener una importancia capital también en la narración que nos ofrece el libro de los Hechos. Sin embargo, en este pasaje de Pedro en la casa de Cornelio, hay una diferencia, fíjense, el Espíritu de Jesús se derramó mientras Pedro está hablando. Inclusive el Espíritu de Jesús se derramó antes de que Cornelio y su familia hubieran recibido el bautismo. ¿Notan la diferencia entre el Pentecostés samaritano y el Pentecostés de los paganos? Allá los samaritanos ya estaban bautizados por Felipe, ya habían creído en el Señor Jesús, ya habían recibido el primer querigma. Y cuando vinieron los grandes apóstoles Pedro y Juan, entonces ellos los confirmaron en la fe y el Espíritu se derramó. Aquí en Jaffa, en la casa de Cornelio y su parentela, vemos cómo ellos apenas están recibiendo el primer anuncio, están recibiendo el primer querigma, y sin embargo, el Espíritu de Jesús quiso derramarse en ese momento. Encontramos aquí cómo la venida del Espíritu de Jesús en este caso es preparación para el bautismo. Y gracias a esta emisión del Paráclito, se va fortaleciendo aquí también en Jaffa la dimensión universal de la iglesia naciente. Se cumple pues también aquí entre los paganos de Jaffa aquellas palabras de Jesús: llegar hasta los últimos confines de la tierra. Por supuesto, ¿verdad?, que este acontecimiento sucedido en Jaffa con Cornelio y su familia, pues va a indicar ya el camino que después el apóstol San Pablo y los demás van a ir consiguiendo a través de sus viajes misioneros. Pedro en Jaffa es el pionero. Pedro en la casa de Cornelio es el primero que ayuda para que el Espíritu de Jesús venga también sobre los paganos. Todos hemos escuchado alguna vez algo sobre la figura del centurión Cornelio. Bueno, decimos nosotros, Cornelio es el primer pagano que se convierte con nombre y apellido. Así nos lo manifiesta el libro de los Hechos. Se convierte gracias a la predicación de Pedro. Conocemos bien el pasaje, ¿verdad? La narración gira en torno a dos visiones. Primero, Cornelio tiene una visión
Él ve cómo viene hacia él el apóstol, que se ve cumplida pues con la llegada de Pedro a su casa, y también la visión de Pedro, que se realiza cuando el grupo de Cornelio abre la casa a la palabra de Dios por la proclamación de la buena nueva y se recibe el Espíritu Santo. Lo que Pedro fue a hacer en la casa de Cornelio y de su familia no fue otra cosa sino ir y anunciar el querigma de Jesús, la buena noticia de Jesús, proclamándolo como Señor y Mesías. Seguimos diciendo que tanto en Cornelio como en Pedro está la iniciativa de la intervención de Dios. Vemos aquí en estos dos personajes cómo a ambos Dios mismo se les manifestó. En Cornelio, que ya quería o ya estaba dispuesto a recibir a la palabra de Jesús, y en Pedro, a quien el Espíritu lo mueve para que vaya y no se detenga. Los dos personajes están en la mejor condición del encuentro. Pedro escucha primero en una especie de éxtasis una voz que le interpela por 3 veces. Hay que leerlo en su Sagrada Escritura, en el capítulo 10 de los Hechos. Pero en definitiva es el Espíritu de Jesús quien le convence para que se ponga en camino. Esto ya lo habíamos estudiado en lecciones pasadas, ¿recuerdan? Cómo no es que los apóstoles tomen la iniciativa por sí mismos, aunque tampoco son marionetas. Sin embargo, el Espíritu es el que siempre toma la iniciativa para llevar a sus instrumentos a donde Él quiere. Así, Pedro, llegado a la casa donde es enviado, es también la asistencia y la manifestación del Espíritu la que lo impulsa a proclamar este querigma y, en definitiva, a bautizar a aquellos hombres de esa familia que han estado dispuestos a recibir el Espíritu de Jesús, la presencia de Jesús en sus vidas. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que sucedió después de que Pedro ha bautizado a Cornelio y a su familia en Jaffa. Bueno, Pedro vuelve a la iglesia madre, a Jerusalén, e informa a sus hermanos los apóstoles de todo lo que ha sucedido en el mundo de los paganos. Hay que destacar la relación que hace Pedro entre la experiencia del grupo en la casa de Cornelio y también lo que ellos como apóstoles habían experimentado en Pentecostés de Jerusalén. Pedro ve una grande semejanza entre unos y otros. Por esta razón, Pedro concluye diciendo que ha llegado ya la hora de abrirse a los paganos, y afirma que esta apertura a los paganos no será solo decisión de ellos como apóstoles, como misioneros, sino Pedro está convencido de que esta apertura a los paganos está en comunión con el plan divino y, en definitiva, Dios mismo es el que ha tomado la iniciativa, porque les refiere cómo fue el Espíritu de Jesús quien lo llevó hasta Cornelio y prácticamente le pidió todo lo que él iba a hacer. Así dice Pedro: por tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Pedro justifica el por qué les entregó el bautismo y el Espíritu Santo a aquellos paganos. Así, queridos amigos, cerrando el contenido de esta lección, afirmamos lo siguiente: el programa misionero que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que hasta ahorita hemos estudiado juntos, lleva consigo la efusión del Espíritu Santo, que comenzó en Jerusalén, luego fue a Samaria y finalmente hacia los pueblos paganos. De este modo, queda manifiesta pues la universalidad de la salvación en la Iglesia de Cristo.
Jesús quiso dejar su espíritu y derramar su espíritu a sus apóstoles y discípulos para que luego ellos fueran testigos de este espíritu y el mismo Señor Jesús siguiera operando la salvación en todos aquellos que llegasen a creer en Él y lo aceptaran con el corazón. Pero también se manifiesta la gratuidad del Espíritu con la aceptación de lenguas y culturas, es decir, el Espíritu no conoce fronteras, el Espíritu no hará acepción de personas, el Espíritu no se pondrá límites, sino que donde quiera que vaya la palabra y a donde quiera que vaya el misionero, allí también irá el Espíritu de Jesús. Así lo afirmará más adelante San Pablo cuando diga a los Gálatas: ahora ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo y libre, entre varón o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Y qué lección tomamos para nosotros, hermanos? Ustedes, los que me están escuchando, los que me están viendo, los que ejercemos un apostolado en la Iglesia de Cristo, ya sea quienes somos los ministros ordenados, los que tienen el sacerdocio bautismal, ¿qué lección o qué aprendizaje tenemos de este contenido que hemos estudiado juntos? Miren, esto es importante. Nosotros ahora, los grupos que formamos la Iglesia, estamos llamados a permanecer siempre abiertos y no cerrados. Al contrario, abiertos siempre para que el Espíritu de Jesús siga actuando en nosotros y en las personas en las que Él quiera derramarse. Cada uno de nuestros servicios y ministerios en la iglesia, en la comunidad, en la parroquia, en el sector, habrán de distinguirse por esta apertura a la complementariedad. Escuchen, una sana apertura hacia los demás, inclusive hacia las personas de otros credos, de otras confesiones religiosas, nos ayudará a descubrir que también en aquellas personas actúa el Espíritu de Jesús. Por eso decíamos al inicio de la lección que nosotros no tenemos título de propiedad con el Espíritu de Jesús. No somos nosotros quienes tenemos la verdad de Cristo. No podemos hacer nuestra o de nuestra propiedad la verdad de Jesús. No somos exclusivos. Solo Cristo es el dueño de la única verdad. Nosotros somos sus administradores y por tanto, si somos testigos de Jesús, a nosotros solo nos toca anunciarlo y permitir que el Espíritu sople donde quiera. Cada uno de nosotros revise su propia forma de ser cristiano, su propia forma de vivir su fe, de vivir su religión, de ejercer su servicio, su sacerdocio bautismal, y preguntémonos qué tanto nos parecemos a esos apóstoles y a esos misioneros retratados en el libro de los Hechos, qué tanta responsabilidad tenemos ahora para que nuevos hermanos se integren a nuestra fe. Bien, con este último comentario entonces les entrego ahora la actividad final, que mucho les agradecería pues lo reporten como pase de lista y ver quiénes siguen perseverando con nosotros en este itinerario. 3 preguntas que nos gustaría que nos contestaran y nos reportaran. Primero, ¿en tu comunidad se ha experimentado un momento de efusión del Espíritu fuerte, así parecido a Pentecostés? ¿En tu familia, en tu apostolado, en tu sector, en tu parroquia, dentro de una experiencia religiosa? Y si no es así, ¿qué nos hará falta para que el Espíritu Santo venga? Segunda pregunta, muy personal. ¿Cómo me abriré a la acción del Espíritu Santo junto con mi comunidad? Y tercero, ¿por qué la salvación es universal?
Queridos hermanos, pues entonces entrego a ustedes esta actividad y nos volvemos a encontrar dentro de unos cuantos días. Recuerden que ahora estamos ya en la antesala de vivir juntos los días sagrados de la pasión de Jesús y de su Pascua. Por lo tanto, les deseo a ustedes días profundos de recogimiento, de reflexión, también de disfrutar mucho estos misterios sagrados que renuevan nuestra alma, que renuevan nuestro espíritu y que renuevan nuestra fe. Con el favor de Dios nos encontramos. Yo desde esta sede parroquial los bendigo y nos vemos dentro de pronto.